La semana pasada veíamos la misericordia y veíamos involucrado a un personaje muy interesante, un recaudador de impuestos, un publicano. Te decía yo que los recaudadores de impuestos eran considerados por los judíos los peores cochambres de la sociedad porque trabajaban para el Imperio Romano, quitándole dinero a los judíos para darle ese dinero a los romanos, cosa que por supuesto no agradaba para nada a las personas del pueblo de Israel. En esta ocasión vemos también a otro personaje que pertenece a ese mismo grupo. En aquella ocasión era una parábola, era un personaje ficticio, pero en esta ocasión se trata de un personaje verdadero que también era recaudador de impuestos, y no solo eso, sino que además era jefe de los recaudadores de impuestos, cosa que lo hacía todavía peor. ...666... El criptograma apocalíptico. ¿Quién es la segunda bestia del Apocalipsis? Con este libro te llevo de la mano recorriendo paso a paso el proceso de interpretación bíblica de la perícopa del Apocalipsis, el falso profeta al servicio de la bestia. El propósito de esta obra es doble: ayudarte a aproximarte a un texto bíblico empleando métodos de interpretación formales. A la vez, descubrir a la luz del exégesis quién es aquella segunda bestia del Apocalipsis representada por el criptograma 666. 666, el criptograma apocalíptico, un libro siempre apegado al magisterio de la Iglesia Católica y de rigor exegético, pero sencillo de comprender por cualquier lector interesado en el tema. No por nada se convirtió en un bestseller desde el primer día de su publicación. Adquiérelo en Amazon en edición impresa o digital para Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Hola, te saluda tu amigo Mauricio Pérez. En Seminance nos esforzamos por llevar a ti contenidos de calidad que te ayuden a conocer mejor nuestra fe católica y apasionarte por ella. Producir estos programas tiene un costo cada vez más elevado. Cada mes de octubre renovamos varios contratos: el servicio para hospedar y publicar la página web, los dominios semillasparalavida.org y seminance.org, el servicio profesional de Zoom para nuestros seminarios web, el servicio para publicar el podcast de Semillas para la Vida y el servicio para transmitir en vivo programas como Semillas para la Vida, Pasión por el Evangelio y el Club de los Búhos, entre muchos otros. ¿Te gustaría ayudarnos a hacer esto posible? Visita el sitio semillasparalavida.org/ayuda. Con tu ayuda, seguiremos produciendo más videos y programas siempre fieles al Evangelio, fieles al magisterio de la Iglesia Católica y fieles al Papa. Mil gracias de antemano. Apasionate por nuestra fe. Pues bien, ¿qué te parece si para poder hacer el análisis comenzamos por leer este evangelio y a partir de ahí ya iremos viendo qué datos importantes nos arroja este texto bíblico para poder entender cuál era el mensaje que el evangelista quiso comunicar a través de este episodio de la vida de Jesús? El evangelio dice así: en aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Qué preguntas nos podemos hacer? Para interpretar un texto bíblico, para poder entenderlo,
hay que poner atención a todos los detalles. Algo que nos llama la atención es la ubicación del texto. ¿Dónde sucede? Resulta que este pasaje sucede en Jericó. Jericó es una ciudad o un pueblo que está a unos 27 kilómetros de Jerusalén. Lucas desarrolla su evangelio como un viaje a Jerusalén. En el evangelio según San Lucas, Jesús comienza en Galilea y va viajando hasta llegar a Jerusalén. Así que ya a estas alturas ya estaba él cerca de Jerusalén, a solo 27 kilómetros. Y nos llama la atención que el plan de Jesús no es quedarse en Jericó. Dice el evangelista que Jesús iba simplemente atravesando la ciudad. Él simplemente la iba a recorrer. Pero nos llama la atención que ya a estas alturas también la fama de Jesús se había extendido a tal grado que hay una multitud que sale a su encuentro, a verlo pasar por las calles. Qué interesante. Vamos a ver quiénes son los personajes que aparecen aquí. En primer lugar, pues por supuesto Jesús. ¿Qué hace Jesús? Va de camino a Jerusalén y atraviesa la ciudad de Jericó. De hecho, poco antes de entrar a Jericó había curado a un ciego. El segundo personaje es quizás el personaje central de esta pericopa, Zaqueo mismo. ¿Quién era Zaqueo? Era un jefe de publicanos, es decir, era un jefe de recaudador de impuestos y además era rico. ¿Rico por qué? Pues por todo el dinero que le habían pagado en primer lugar los romanos por las comisiones de los impuestos que le había quitado a los judíos para dárselo a ellos, pero también era rico porque, como te explicaba la semana pasada, estos publicanos muchas veces, para que les fueran perdonadas las deudas por parte de los romanos, hacían algunos negocios ilegales por abajo de la mesa, por abajo del agua. Y de esta manera, pues a través de corruptelas, hacían también una buena cantidad de dinero. Y vaya que Zaqueo habrá hecho mucho porque pues era un hombre rico. Otro personaje que aparece aquí, es de hecho un grupo de personajes, es una multitud. La multitud que sale a ver a Jesús y que además presencia el encuentro de Jesús con Zaqueo. Bueno, pues resulta que, como vemos aquí, Zaqueo era un hombre bajo de estatura y lo que quiere hacer es ir a ver a Jesús, pero por su baja estatura no alcanza a mirarlo por encima de los hombros y de las cabezas de las personas que ya están en las calles por donde va pasando Jesús. Así que se les adelanta y escala en un sicomoro y desde ahí arriba está agazapado, listo para cuando llegue Jesús poder verlo desde ahí. Todo esto, ¿cómo no recuerda las escenas que uno ha tenido que protagonizar a veces cuando el Papa ha venido a tu ciudad y sales a la calle y están las multitudes y buscas a dónde subir para poder ver al Papa pasar por la calle? Pues algo así fue lo que pasó ahí en Jericó cuando pasó Jesús. Y bueno, llega Jesús por debajo del sicomoro, ve a Zaqueo que está ahí arriba, le dice baja y después va a comer a su casa, ¿verdad? Y la multitud ahí reacciona con envidia. Interesante, reacciona con envidia. Se ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. ¿Por qué no entró a mi casa? Yo que soy el bueno, yo que soy el santo, yo que soy el puro, yo que soy el discípulo. No viene conmigo, se va con un pecador. Y eso le genera envidia a la multitud. Pero bueno, Jesús entra a la casa de Zaqueo y dentro de la casa de Zaqueo sucede la conversión. Zaqueo se da cuenta de todo lo malo que ha hecho, se emociona de que Jesús haya querido entrar a su casa. Y ahí entonces es que le dice a Jesús, ¿sabes qué? Voy a enmendar mis faltas, voy a dar la mitad del dinero que tengo, se lo voy a dar a los pobres, y a las personas que he defraudado con mis corruptelas, les voy a pagar 4 veces lo que les quité con esas corruptelas para no darle dinero a los romanos. Bueno, vaya que efectivamente Zaqueo alcanzó la conversión. ¿Qué nos llama la atención en este pasaje? Algo que nos llama la atención, una pregunta que tenemos que hacer por fuerza es: ¿por qué Zaqueo escaló un sicomoro? ¿Por qué específicamente ese árbol? Es un árbol muy simbólico. El sicomoro es un árbol grande, es un árbol frondoso, incluso deliberadamente se planta en los países de Oriente Medio para que con su follaje dé sombra, y en las ciudades cálidas en verano la gente puede sentarse debajo de su sombra a cubrirse del sol. Así que es un árbol muy frondoso y por el tipo de ramas que tiene y el tipo de tronco que tiene es fácil de escalar, pero es un árbol muy peligroso para escalar porque es un árbol que está lleno de avispas. Los sicomoros están llenos de avispas y es que el fruto que produce el sicomoro es un higo, que es curioso porque el sicomoro es un árbol que pertenece a los árboles que producen moras, pero también es un árbol que
pertenece a la familia de los árboles que producen higos. Y así el sicomoro produce un higo amarillo, que pues es más bien como del tamaño de una mora, pero es un higo. Y la manera como se polinizan allá arriba las flores de los sicomoros para dar los frutos es a través de las avispas. Así que estos árboles están llenos de avispas. Y los frutos en sí, aunque son comestibles, son perfectamente comestibles, pues siempre están llenos de insectos y en su mayoría están llenos de avispas. Así que es peligroso subir a un árbol de estos. Pero lo que vemos aquí es que eso no le importa a Zaqueo para nada. No le importa correr el riesgo, no le importa hacer lo que sea con tal de ver a Jesús. Otra cosa interesante del sicomoro es que era considerado por los judíos, era el símbolo de la impureza. Era considerado el símbolo de la impureza. ¿Por qué? Porque esos higos que producen los sicomoros lo usaban para alimentar a los cerdos. Y para los judíos los cerdos eran considerados los peores animales que había. Algo que se usa para alimentar a los cerdos pues era considerado símbolo de impureza. Y por eso el sicomoro era un símbolo de la impureza. Y lo irónico es que el nombre Zaqueo en griego, Zaqueos, significa puro. Y este hombre que tiene el nombre de la pureza, su nombre es puro en griego, Zaqueos, resulta que para nada es un hombre puro. ¿Por qué no? Pues porque, como decía la semana pasada, era un publicano, era un recaudador de impuestos. Yo la semana pasada te decía que los recaudadores de impuestos eran considerados los peores cochambres de la sociedad, y en el caso de Zaqueo además era jefe de estos publicanos, jefe de estos recaudadores de impuestos, así que era lo peor de lo peor. Y bueno, pues siendo el peor de lo peor, de todas maneras no le hace honor a su nombre, pero sí que le llama la atención que Jesús viene, y entonces él está dispuesto a hacer lo que sea necesario por salir al encuentro de Jesús. Esto es muy importante. Así tenga que subirse a un árbol que es símbolo de la ignominia, no le importa. Así tenga que subirse a un árbol en el que corre el peligro de ser punzado por las avispas, no le importa. Él está dispuesto a hacer lo que sea con tal de salirle al encuentro a Jesús. Pero además Zaqueo sabe quién es, él sabe perfectamente quién es. Sabe perfectamente que es un recaudador de impuestos, sabe perfectamente que es el jefe de los recaudadores de impuestos, sabe que no le hace honor a su nombre. Él sabe que necesita de la misericordia de Jesús, y para su sorpresa, de toda la multitud que salió al encuentro, a ninguno le dijo: invítame a tu casa, quiero entrar a comer contigo, voy a pasar la noche contigo. No, y había gente buena, por eso salieron al encuentro, todos estaban emocionados. Pero al que Jesús elige es al peor de los pecadores. Pero Jesús elige a este peor de los pecadores para ir a su casa por la razón de que este peor de los pecadores lo buscó primero. Algo muy interesante. No importa cuán pecador sea Zaqueo, tomó la iniciativa de ir al encuentro de Jesús. Y lo que obtiene a cambio es que Jesús entra en su casa. Y una vez que Jesús está dentro de la casa de Zaqueo, Zaqueo alcanza la conversión. Y no solamente de palabra, no solamente expresa arrepentimiento, no. Es definitivamente una conversión verdadera, porque lo que hace Zaqueo es tomar la decisión de enmendar sus faltas. ¿Y cómo las va a enmendar? Va a ir con la gente a la que dañó, va a ir con la gente a la que estafó y le va a decir: perdóname que te quité tu dinero. No, lo que va a hacer Zaqueo es ir a retribuirles incluso 4 veces más lo que les quitó con sus corruptelas. La historia de Zaqueo es pues una historia de conversión. A nosotros nos sirve muy bien como una lección, porque nosotros también, si somos honestos, necesitamos la misericordia del Señor. Y necesitamos que Jesús entre a nuestra casa. Y si en este momento hacemos un acto de humildad y realmente nos ponemos a ver el tipo de pecados que hemos cometido, nos damos cuenta que en efecto necesitamos de la misericordia de Jesús y necesitamos que entre a nuestra casa. ¿Y qué es lo que podemos aprender de Zaqueo? 1, que si sentimos que necesitamos a Jesús, tenemos que ir y salirle al encuentro. Tenemos que ir a salirle al encuentro. Y tenemos que hacer lo que sea necesario, así como hizo Zaqueo. Se subió al árbol de la ignominia y no le importó. Se subió al árbol donde estaba lleno de avispas y no le importó. Y de seguro hasta le picaron, no le importó, con tal de él buscar a Jesús. El premio es que Jesús entró en su casa. Y después de eso, Zaqueo se convierte, y al final de su conversión,
Jesús le concede el mayor de los premios. Jesús le da una bendición, pero la bendición no es una bendición personal a Zaqueo. Como dice el Evangelio, Jesús bendice su casa. Y bendecir su casa significa bendecir no solamente a Zaqueo, sino bendecir a todos los que habitan en esa casa, es decir, a toda la familia, a la mujer de Zaqueo, a los hijos de Zaqueo, a los hijos de sus hijos. El premio a la conversión, al arrepentimiento y a la enmienda, al verdadero propósito de enmienda de este pecador, es la bendición de Dios por múltiples generaciones para la casa de Zaqueo. Hay un paralelo muy interesante entre Zaqueo y Jesús. Zaqueo era el peor de los pecadores. Escaló al sicomoro, escaló al árbol de la ignominia y pudo ver a Dios. Cristo escaló también el árbol de la cruz, escaló el árbol de la ignominia y de ahí pudo ver a Dios. Para poder convertirse, Zaqueo tuvo que crucificar en el árbol de la ignominia sus pecados y su pasado. Jesús, para ganarnos la salvación, tuvo que crucificar o crucificarse en el árbol de la ignominia y llevar consigo todos nuestros pecados. Como quiera que sea, lo importante en la lección de Zaqueo es eso, que no importa cuán pecador se sea, para poder ser merecedores de la misericordia de Jesús, hay que salirle al encuentro. Hay que salirle al encuentro de una manera deliberada, de una manera apasionada y hacer lo que sea necesario, por difícil que sea, por riesgoso que sea, por ridículo que pueda llegar a ser, así como subirse al árbol que era el símbolo de la ignominia, con tal de buscar a Jesús, de encontrarlo y de esperar que entre a nuestra casa. No nos quedemos como el resto de la multitud en la envidia de que entró a la casa de Zaqueo. No, mejor abrámosle la puerta de nuestra casa. Necesitamos que entre y que dentro de nuestra casa nos conceda que podamos realmente y de manera definitiva convertirnos, y que esa conversión sea una conversión auténtica, no solo de palabra. Tienes que ver con tus pecados a quienes has dañado, a quienes has lastimado, a quienes has herido. Porque si te quedas simplemente lamentando por tú haber fallado, entonces estás siendo un egoísta y estás siendo un soberbio. Lo que te importa y lo que te duele es no ser perfecto o no ser tan perfecto o tan santo como tú te creías. La verdadera conversión sucede cuando nos damos cuenta a quienes hemos lastimado y cuando nos duele haberlos lastimado y cuando nos duele que por haberlos lastimado hemos ofendido a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento que nos lleva a la auténtica conversión. Una auténtica conversión que nos va a llevar no solo a pedirle perdón a las personas que dañamos, sino a repararles el daño que les hemos provocado con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras inacciones, con nuestros silencios, con lo que quiera que sea. El ejemplo de Zaqueo nos sirva a todos nosotros y nos enseñe que efectivamente para el hombre verdaderamente arrepentido, la misericordia y la bendición de Dios están a la mano. Te invito a interiorizar lo que hemos reflexionado y estudiado en este momento de oración. Para ello te pido que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano en tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Tú eres mi riqueza, Jesús. Nada del mundo vale lo que vales tú. El dinero me puede dar bienestar, pero tú me puedes dar vida eterna. El dinero ayuda a la felicidad, pero tú eres la felicidad plena. Tú eres mi riqueza verdadera. La riqueza material es apariencia, pero tú, Señor, eres profundidad. La riqueza distancia a los hombres, pero tú, Señor, los unes en tu amor. Porque tú eres mi riqueza, que nunca te pierda, que nunca me separe de ti, que nunca te venda por nada,
que siempre vivas en mí, para que un día me lleves al cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con eso me despido por esta ocasión y nos estaremos comunicando por este canal a lo largo de la semana o quizás el próximo domingo para compartir otro pasaje del Evangelio. Y si hay algún tema que te gustaría que tocáramos, déjame un mensaje aquí, o mejor aún, visita nuestra página semillasparalavida.org, envíame un mensaje desde ahí y con gusto veremos cómo abordar esos temas por este medio. Te deseo una semana llena de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org/Todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.